Cuando Jesús fue crucificado, llevaba aproximadamente 36 horas sin dormir. Sabemos por los relatos bíblicos que Jesús era un madrugador, que en varios pasajes del Evangelio se menciona que se levantaba temprano para orar. No tenemos razones para creer que hizo algo diferente el día de su última cena con sus discípulos. Es probable que se levantara temprano esa mañana, pasara el día y cenara con sus discípulos esa noche, en lo que sería su última cena. La cena en el cenáculo fue seguida por su arresto en el jardín de Getsemaní y su juicio en la antigua ciudad de Jerusalén. Fue llevado a juicio al menos 2 veces al amanecer del día siguiente. Estuvo colgado en la cruz durante todo el día. Entre el momento en que fue arrestado y el momento en que realmente murió, Jesús pasó aproximadamente 36 horas sin dormir ni descansar. Además, debemos considerar la distancia que caminó por la antigua ciudad de Jerusalén. Fue llevado de la casa del sumo sacerdote a Herodes y luego a Pilato durante su juicio. Si sumamos todos los desplazamientos, Jesús caminó alrededor de 2,5 millas esa noche. Según los relatos históricos, Jesús cargó su cruz alrededor de 1/3 de milla antes de desplomarse y no poder soportarla más. La combinación de la falta de sueño, el estrés emocional y físico, y las largas distancias que recorrió, hacen que su sacrificio sea aún más impactante. Jesús no solo soportó un dolor físico extremo, sino también un agotamiento profundo, demostrando una resistencia y una determinación sobrehumanas hasta el final de su vida terrenal. Estos son esfuerzos físicos significativos que generan un gran estrés en una persona. Ahora, hablemos de un fenómeno llamado hematidrosis. La hematidrosis es una condición médica extremadamente rara que ha sido documentada entre 12 y 14 veces en la literatura médica mundial. Esta condición se observa solo en personas que están sometidas a un estrés y una agonía tremendos. En este fenómeno, una persona exuda sangre de cada glándula sudorípara de su cuerpo. Cada glándula sudorípara está rodeada por un pequeño capilar y, en la hematidrosis, estos capilares se rompen, haciendo que la persona sude sangre en lugar de sudor. La Biblia describe este fenómeno al decir que el sudor del Señor se convirtió en gotas de sangre. En realidad, la sangre se filtró y drenó de todos los poros del cuerpo de Jesús. Creo firmemente que Cristo era al mismo tiempo hombre y Dios. Él conocía el terrible destino que le esperaba y comprendía la tarea que había venido a realizar en esta tierra, así como la misión que debía cumplir. La parte humana de Cristo temía la muerte agonizante y la tortura que le aguardaba, como cualquier otra persona. Este miedo y angustia extremos pudieron haber desencadenado la hematidrosis, demostrando aún más el sufrimiento físico y emocional que soportó antes de su crucifixión. Este fenómeno no solo subraya el dolor físico extremo que Jesús soportó, sino también el inmenso estrés emocional que acompañaba su sacrificio. Al entender la profundidad de su sufrimiento, podemos apreciar aún más el amor y la determinación que lo llevaron a cumplir su misión hasta el final. Jesús enfrentó una prueba física y espiritual sin igual, soportando una tortura inimaginable para cumplir con su destino y brindar redención a la humanidad. Jesús habría orado en el jardín de Getsemaní, diciendo: «Padre, si es tu voluntad, que pase de mí este cáliz». Sin embargo, sometido a la voluntad de su Padre Celestial, Jesús estaba bajo una intensa ansiedad y estrés físico y emocional, consciente de que en pocas horas enfrentaría una de las muertes más agonizantes y brutales de la historia. Esta tremenda presión emocional y física pudo haber causado que sudara sangre de cada glándula sudorípara de su cuerpo. La explicación de este fenómeno podría estar relacionada con el clima en esa época del año en Israel. Los días son cálidos y las noches frías. Es posible que el aire frío de la noche haya hecho que la piel sudorosa y sangrienta de Jesús se enfriara, lo que pudo haber causado que los capilares se contrajeran y minimizado la pérdida de sangre. Es importante considerar que cuando los soldados sacaron a Jesús del jardín de Getsemaní, su cuerpo probablemente estaba cubierto por una mezcla de sudor y sangre, una imagen que debió ser impactante. Ahora, hablemos del flagelo. El flagelo era una forma terrible de tortura que los ciudadanos romanos no podían recibir, solo se aplicaba a esclavos y criminales.
Fue uno de los castigos más crueles que los romanos infligían a los seres humanos. Este castigo consistía en azotar a la persona con un flagelo, un látigo con múltiples correas, a menudo reforzadas con piezas de metal o hueso que desgarraban la carne. El flagelo no solo causaba un dolor insoportable, sino que también provocaba heridas profundas y sangrantes. La víctima a menudo perdía una cantidad significativa de sangre y sufría un inmenso dolor, lo que debilitaba su cuerpo y mente. Para Jesús, ya exhausto y estresado, el flagelo habría sido una tortura casi insoportable, intensificando su sufrimiento físico y emocional. Este conjunto de tormentos, la hematidrosis, el agotamiento extremo, y el flagelo, revela la magnitud del sacrificio que Jesús soportó. Cada momento de dolor y angustia subraya su inmenso amor y determinación para cumplir su misión en la tierra. Jesús enfrentó no solo una muerte física, sino también un sufrimiento profundo en todos los niveles, demostrando un sacrificio supremo por la humanidad. La víctima generalmente era despojada de su ropa y amarrada por las muñecas a un poste o a una pared, con la espalda expuesta. Entonces, dos hombres comenzaban a azotarla desde los brazos hasta los hombros, pasando por las nalgas, piernas, pantorrillas y hasta los talones. Los legionarios romanos, uno a cada lado, se turnaban para infligir los golpes. Según relatos históricos, el flagelo tradicional consistía en 39 latigazos. Imaginemos a dos legionarios romanos, grandes, fuertes y corpulentos, equipados con un látigo con un mango de madera de unos 18 centímetros de largo, con 9 tiras de cuero, similar a lo que hoy llamaríamos gato de 9 colas. Cada una de estas tiras de cuero tenía entre 6 y 7 metros de largo, y al final de cada una había una especie de plomo similar a los usados para pesca, además de pequeños trozos de hueso de oveja y ganado incrustados. La idea era que al golpear a la víctima, estos trozos de hueso cortaran la piel y los plomos causaran daños aún mayores. Los legionarios, expertos en su tarea, podían azotar con tal fuerza que levantaban pequeños trozos de músculo esquelético a través de la piel, dejando tiras de músculo colgando. Un solo golpe de este látigo podía causar una laceración de 2 centímetros de largo y 3 centímetros de profundidad, lo que requeriría alrededor de 20 puntos para cerrarla. Con 39 latigazos, los legionarios infligían tantas heridas que se necesitarían aproximadamente 2000 puntos para cerrarlas todas. Esto ilustra el tremendo trauma físico que Jesús sufrió solo con el flagelo. Podrías preguntarte por qué Jesús no murió desangrado como resultado de estos flagelos. La explicación podría ser el aire frío de la noche que hacía que los vasos sanguíneos y capilares se contrajeran, reduciendo así la pérdida de sangre. Imagina tener una herida en la piel con músculo expuesto al aire nocturno, sería similar a una herida de bala. El objetivo del flagelo era preparar a la víctima para colgarla en la cruz bajo el calor del día, donde sería atacada por aves que podían posarse sobre ella, picoteando y arrancando estos trozos de músculo, como un petirrojo intentando sacar un gusano del suelo. La duración de la supervivencia de una persona en la cruz durante una crucifixión a menudo estaba determinada por la gravedad de los azotes que había recibido previamente. En algunos casos, azotaban a un hombre casi hasta la muerte antes de colocarlo en la cruz, y la mayoría de las veces, solo sobrevivía unas pocas horas. Este conjunto de torturas, desde la hematidrosis hasta el agotamiento extremo y el flagelo, revela la magnitud del sacrificio que Jesús soportó. Cada momento de dolor y angustia subraya su inmenso amor y determinación para cumplir su misión en la tierra. Jesús enfrentó no solo una muerte física, sino también un sufrimiento profundo en todos los niveles, demostrando un sacrificio supremo por la humanidad. Embora el flagelo tuviera como objetivo la humillación y la vergüenza pública, fue un método de tortura tan inhumano que sabemos que Jesús fue golpeado en el rostro y en la cabeza mientras era objeto de burlas con total descaro. Puedo decirles con certeza que, en el momento en que Jesús fue crucificado, después de sus azotes, es casi seguro que ambos ojos estaban cerrados debido a la hinchazón y, sin duda, su nariz estaba sangrando profusamente. Si Jesús fue amarrado, retenido y golpeado en el rostro por los fuertes legionarios,
no hay duda de que sus labios estaban desgarrados como papel y algunos de sus dientes estaban flojos o incluso se habían caído. Podrían preguntarse si sus huesos de la mandíbula estaban rotos, normalmente lo estarían, pero no en el caso de Jesús, y les diré por qué. Durante las pruebas y humillaciones de Jesús, también sabemos que una corona de espinas fue colocada en su cabeza. Estoy seguro de que algunos de ustedes han estado en Israel y han visto estos espinos. Los espinos tienen alrededor de 1 centímetro de largo y son tan afilados como un picahielo. La costumbre era tomar una vara de 3 o 4 metros de largo y golpear los espinos en la parte superior de la cabeza de la víctima para clavarlos profundamente. Esos espinos colocados en la cabeza de alguien y luego golpeados con una vara eran lo suficientemente duros como para penetrar la placa externa del cráneo. Imaginen el sangrado de 300 o 400 heridas punzantes en el cuero cabelludo y alrededor de la frente a causa de estos espinos. El dolor debió ser insoportable, cada espina causando una herida profunda y sangrante, añadiendo al sufrimiento físico y emocional que Jesús ya estaba soportando. El propósito de estos actos de brutalidad no era solo infligir dolor físico, sino también deshumanizar y degradar a la víctima en la mayor medida posible. La tortura que Jesús soportó antes y durante la crucifixión fue diseñada para quebrar su cuerpo y espíritu. Sin embargo, a pesar de este sufrimiento extremo, Jesús continuó con su misión, demostrando una fuerza y determinación extraordinarias. La corona de espinas, junto con los azotes y los golpes, ilustran el nivel de crueldad que enfrentó. Las heridas múltiples y profundas causadas por los espinos no solo aumentaron su agonía física, sino que también simbolizaron la burla y el desprecio de los que lo condenaban. A través de este inmenso dolor y humillación, Jesús mostró una resiliencia y un amor inmensurable, cumpliendo con su destino y brindando una redención eterna para la humanidad. Entonces, antes de que comenzara la crucifixión de Jesús, su rostro ya había sido golpeado hasta quedar en carne viva. Sin duda, sus ojos estaban hinchados y cerrados, su nariz ensangrentada, y cada pedazo de piel estaba empapado y condensado en sangre. Cada superficie visible en el buen Señor Jesús estaba cubierta de sangre seca como una costra. Sus espaldas, sus brazos, sus nalgas y la parte posterior de sus piernas estaban literalmente desgarradas por el flagelo. Así estaba Jesús antes de recibir su cruz y dirigirse hacia el Calvario. Una de las cosas con las que no estoy de acuerdo con los agnósticos que debaten este tema es la idea de que el Señor murió por shock o pérdida de sangre. No hay nada que Jesús haya dicho en la cruz, ni nada en la descripción de la crucifixión en ninguno de los evangelios, que sugiera que Jesús estaba en shock antes de morir. Alguien atropellado por un coche no está sentado y hablando contigo, sus ojos están vidriosos, su color es pálido, su presión arterial es de alrededor de 60 sobre nada, y apenas están conscientes, si es que lo están. Verán, Jesús nunca perdió la conciencia. Incluso en medio de su tremendo sufrimiento, permaneció consciente y habló desde la cruz, lo que indica que, a pesar de la inmensa tortura y la pérdida de sangre, su mente y su espíritu seguían fuertes. Este hecho subraya aún más la fortaleza y el sacrificio de Jesús. A pesar de todo el dolor físico, la humillación y el agotamiento extremo, Jesús mantuvo su presencia de ánimo y cumplió con su misión hasta su último aliento. La escena de Jesús, ensangrentado y destrozado, cargando su cruz hacia el Calvario, no solo refleja su sufrimiento físico, sino también su inmenso amor y dedicación. Cada paso hacia la cruz, cada palabra pronunciada desde ella, resalta el sacrificio supremo que realizó por la humanidad. Este sacrificio es un testimonio de su fuerza y su amor incondicional, y es algo que trasciende cualquier comprensión humana de resistencia y compasión. No hay nada en la descripción de sus pruebas, su flagelación o su tiempo en la cruz que nos indique que Jesús estuviera mentalmente incoherente o que hubiera perdido su compostura. Además, con respecto al estrés físico, todo lo que la Biblia nos dice sobre la vida de Jesús es que era un hombre saludable de aproximadamente 30 años. Vivió una vida difícil, sin un hogar fijo, probablemente durmiendo al aire libre y caminando por todas partes. Probablemente era tan duro como un tronco de pino, un joven vigoroso, muy fuerte y corpulento.
No había nada de débil o insignificante en él. Desde el punto de vista médico, antes de la crucifixión, Jesús estaba en buena condición física. En términos de estrés emocional, aunque estuvo bajo una inmensa presión en el jardín de Getsemaní, no mostró ningún indicio de colapso nervioso. Nada de lo que dijo en la cruz sugirió que estuviera mentalmente descompensado, incluso durante sus horas más severas en la cruz. También he oído debates sobre la arritmia cardíaca como causa de la muerte de Jesús. Cuando las personas experimentan arritmia cardíaca, ya sea taquicardia ventricular u otro tipo, una de las primeras cosas que sucede es que el corazón, aunque late rápidamente o de manera irregular, no funciona bien como una bomba. Cuando el corazón no funciona bien, la presión arterial cae y se pierde la conciencia. Sin embargo, en ningún lugar de los evangelios tenemos un relato que indique que Jesús perdió la conciencia hasta su muerte. Hablemos de la cruz por un momento. Sabemos por los corintios y la historia romana que las cruces generalmente tenían dos partes. Según relatos históricos confiables, se estima que la traviesa transversal pesaba entre 125 y 150 kilos. Era del tamaño de un travesaño de ferrocarril. Muchos de nosotros hemos manejado o visto estos travesaños en algún momento, o ciertamente hemos visto cómo lucen en las vías del tren. Quiero recordarles que este era un trozo de madera áspera, no planificada ni acabada, con astillas, nudos y lugares rugosos, tal como esperaría ver en un travesaño de ferrocarril. Cuando la víctima era crucificada, la traviesa transversal era colocada sobre sus hombros y debía cargarla hasta el lugar de la crucifixión. En el caso de Jesús, después de haber sido flagelado y golpeado, llevar este pesado trozo de madera aumentó aún más su sufrimiento. La madera áspera rasgaba su piel ya lacerada, causando un dolor inmenso con cada paso hacia el Calvario. Este nivel de tortura y sufrimiento físico, añadido a la inmensa carga emocional, resalta la magnitud del sacrificio de Jesús. Su fortaleza física y mental, su determinación inquebrantable y su amor incondicional se manifestaron en cada momento de su pasión. Incluso en sus últimas horas, Jesús demostró una resiliencia extraordinaria, manteniéndose consciente y enfocado en su misión hasta su último aliento. Este sacrificio supremo es un testimonio de su fuerza y dedicación, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Condenado y después de su juicio final, que tenía como objetivo maximizar la vergüenza y el sufrimiento, la costumbre era atar la viga transversal a la víctima y hacerla cargarla por la ciudad desde el punto de condena hasta el lugar de ejecución. Parte de este ritual de ejecución implicaba forzar a las víctimas a tambalearse por las calles después de ser golpeadas y quemadas, con la viga atada a sus brazos. Para aumentar la humillación final, la víctima tenía que cargar la cruz desnuda, una imagen increíblemente humillante y agonizante, especialmente para Jesús. La otra parte de la cruz era una pieza vertical, un poste fijado en el suelo. Cada gran ciudad de esa época tenía un área fuera de las puertas donde se realizaban las crucifixiones. No solo era una forma de ejecución, sino también de entretenimiento público. Una vez en el lugar de crucifixión, la viga transversal era colocada en el suelo y los clavos eran clavados en las manos de la víctima, que eran posicionadas en la viga. Luego, dos piezas eran colocadas en forma de horquilla en cada extremo de la viga, levantándola y fijándola al poste vertical. Una vez fijada al poste, ambos pies eran clavados en la parte inferior de la pieza vertical. Los romanos, practicando la crucifixión durante cientos de años, perfeccionaron el arte de infligir dolor y sufrimiento. Para evitar que la víctima se desangrara, descubrieron que podían clavar un clavo en la muñeca de una persona sin afectar ninguna arteria o vena importante. La palabra hebrea para mano incluye desde los brotes de los dedos hasta donde el reloj cruza la muñeca. Por lo tanto, la mano no se refería necesariamente a la palma. Es un hecho médico que el músculo de la palma de la mano no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Para poder clavar los clavos en las manos de Jesús, tenían que pasar por las muñecas, donde hay un ligamento fuerte llamado ligamento transcarpal, que es capaz de soportar el peso del cuerpo.
Los romanos sabían exactamente dónde clavar el clavo en la muñeca para evitar la arteria radial y la arteria ulnar, pero el clavo aún pasaba por el nervio mediano, causando un dolor extremo y constante. Si alguna vez has tenido síndrome del túnel carpiano, sabes cuán incómoda puede ser cualquier inflamación o irritación en ese nervio. Cuando el nervio mediano se corta, la sensación es como tener un cable eléctrico conectado a la muñeca, con choques constantes pasando por la mano, haciendo que los dedos se adormezcan. Esencialmente, los romanos inventaron una manera de perforar la mano de un hombre sin perder una sola gota de sangre, al mismo tiempo que maximizaron el dolor y el sufrimiento. El mismo principio se aplicó a los pies. Los romanos calcularon dónde podían pasar un clavo por ambos pies de una persona sin causar una pérdida de sangre que llevara a la muerte. El clavo se colocaba entre el primer y el segundo metatarsianos, evitando la arteria dorsal, pero afectando los nervios plantares, causando la misma sensación horrible de choque. Ahora hablemos de Jesús colgado en la cruz. Cuando él estaba colgado por los brazos, el peso de su cuerpo hacía que su diafragma se moviera como un fuelle. Para alguien colgado en la cruz, no había dificultad para inspirar aire, pero expirar era extremadamente difícil. Para poder expirar, tenía que tirar con las manos y empujar con los pies. Imagina a Jesús, probablemente desnudo, frente a toda la ciudad de Jerusalén, con sus espaldas rasgadas y llenas de heridas. Cada vez que respiraba sus espaldas rozaban contra las astillas y protuberancias ásperas de la cruz. Cada vez que necesitaba expirar o hablar, tenía que levantarse con los brazos y empujar con las piernas. Esta imagen de Jesús, sufriendo una agonía indescriptible mientras todavía se preocupaba por consolar a los demás y cumplir su misión, es un testimonio profundo de su amor y sacrificio. La crucifixión fue diseñada para causar el máximo dolor y humillación, y Jesús soportó esto con una fuerza física y espiritual extraordinaria. Su capacidad para permanecer consciente y articulado hasta su último aliento destaca no solo su resistencia física, sino también su inquebrantable determinación y amor. Es por eso que cada palabra que Jesús pronunció en la cruz fue dicha mientras luchaba contra los clavos y el dolor de sus espaldas rozando contra la cruz. Cada palabra que salía de su boca era un sacrificio, y es por eso que cada palabra que él dijo es tan valiosa para mí. Sé cuánto le costó y cuánto dolor sintió cada vez que pienso en ello. Me recuerda cómo murió por nosotros y cómo cada palabra le causó dolor y sufrimiento solo para entregarnos esas palabras que pronunció. Él dijo, «He ahí tu hijo», y luego dijo, «He ahí tu madre». María sabía que él había completado su obra y había hecho todo lo que había venido a hacer en este mundo. Finalmente, cuando había terminado todo, dijo, «Consumado es». Y cuando dijo que estaba acabado, fue la última vez que dejó de empujar con las manos y empujar con los pies, arrastrando su espalda en la cruz mientras se colgaba desnudo frente a la ciudad de Jerusalén, en total vergüenza y humillación, condenado y torturado por algo de lo que no era culpable. Si retrocedemos y miramos los relatos históricos, descubriremos que algunas personas realmente sobrevivieron en la cruz crucificadas durante hasta 6 días. Imagina a un hombre colgado en una cruz fuera de las puertas de una ciudad, con los pájaros picoteando sus ojos y posándose en su cabeza mientras permanece allí desnudo, como un espectáculo para toda la ciudad. Ese era el propósito de todo esto, formaba parte de la vergüenza y la humillación que un hombre permaneciera colgado allí para que la gente pudiera venir durante 1 o 2 días y burlarse, gritar acusaciones y blasfemias. La crucifixión nunca tuvo la intención de matar a alguien, que era simplemente para hacer que un ser humano sufriera lo máximo posible antes de matarlo. Pero no creo que Jesús muriera por asfixia o agotamiento cuando se cansaron de presenciar esa agonía y sufrimiento. O cuando tenían algo mejor que hacer, tomaban una lanza y la agitaban como un murciélago golpeando a la víctima en las espinillas para romperlas. Con la pierna rota, la víctima ya no podía levantarse para respirar y se asfixiaba en unos 4 a 6 minutos. ¿Por qué no se rompieron las piernas de Jesús? Si volvemos al Salmo 34, dice que ningún hueso en su cuerpo será roto. El centurión romano, porque la Biblia dice que no se rompió un hueso en su cuerpo, y eso era totalmente inusual en la crucifixión.
porque así es como las víctimas de la crucifixión morían cuando se cansaban de ellas y de la situación, pero Jesús ya estaba muerto. Volvamos al capítulo 19 de Juan y veamos qué sucedió cuando fueron al primer ladrón. El centurión romano le rompió las piernas, lo mismo sucedió cuando fueron al segundo ladrón, pero cuando el centurión fue a Jesús, la Biblia dice que ya estaba muerto. ¿Por qué un hombre joven y saludable estaría muerto después de estar en la cruz durante 6 horas? No hay absolutamente ninguna explicación médica para esto. El Señor no debería estar muerto, debería estar vivo, al igual que los otros dos. No fue golpeado hasta la muerte, su pérdida de sangre fue mínima y sabemos que no estaba en shock porque todo lo que nos dijo desde la cruz tenía sentido. Identificó a su madre de pie a cierta distancia del pie de la cruz, podía ver lo suficiente como para identificarla, e identificó a uno de los discípulos. Todo lo que decía era coherente, no estaba loco ni sufría un colapso nervioso, ni siquiera estaba en shock por la pérdida de sangre. El Señor estaba perfectamente bien hasta el momento de su muerte. La lanza que perforó el costado del Señor no fue la causa de su muerte. Cuando el centurión vio que Jesús estaba muerto, le clavó la lanza en el costado. La Biblia dice en Zacarías que mirarán al que. Esto fue una profecía bíblica cumplida por. Los centuriones romanos eran asesinos entrenados y se les enseñaba a infligir golpes mortales que podrían quitarle la vida a un hombre en cuestión de. Una persona puede ser disparada en el lado izquierdo del corazón y probablemente caminar hasta el hospital, pero si es apuñalada o disparada en el lado derecho del corazón, donde se encuentran la vena cava inferior y superior, está inconsciente y casi inconsciente. Muerto en unos 20 o 30 segundos, este Jesús hinchado fue sin duda perforado en el costado derecho, atravesando el pulmón derecho hasta el corazón y la columna vertebral. Habría penetrado en algún lugar entre el séptimo y el octavo espacio intercostal, probablemente a la derecha. La Biblia dice que sangre y agua salieron del costado de Jesús después de que la lanza fue clavada. Ahora, si tomas una unidad de sangre y la drenas del cuerpo humano, y la pones en un frasco sobre la mesa, en unos 30 minutos los glóbulos rojos comienzan a asentarse y el plasma sube a la superficie. Entonces, cuando el soldado clavó la lanza en el costado del Señor Jesús, ya había estado muerto durante 30 o 45 minutos. Es posible que nunca hayas pensado que la herida en el costado no le quitó la vida al Señor Jesús. Ya estaba muerto cuando le pusieron la lanza a su lado. Déjame dar una suposición sobre lo que creo que pienso. Hay una descripción muy precisa de la crucifixión en la Biblia, y hay evidencia médica muy sólida que se puede extraer de esa descripción, que nos dice que el Señor no murió de la manera en que la mayoría de las víctimas de la crucifixión mueren. Cuando el centurión romano se acercó a él para romperle las piernas, ya estaba muerto. No pudo romperle las piernas porque la Biblia decía en los Salmos que ningún hueso de su cuerpo sería quebrado. ¿Por qué entonces el soldado clavó la lanza en su costado? Zacarías nos dijo cientos de años antes que miraríamos al que él había traspasado. Y lo que salió fue sangre y agua. Creo que hay suficientes pruebas médicas allí para sugerir que el Señor había muerto al menos media hora o una hora antes. Y lo que quitó la vida al Señor, ningún hombre lo hizo, ningún centurión romano lo hizo, ninguna cruz quitó la vida de Jesús. Él fue capaz de hacer algo que nunca hemos visto en otro ser humano, dio su vida. Cuando terminó y entregó en voz alta, Jesús entregó su vida. La razón por la que mi Padre me ama es que doy mi vida solo para volver a tomarla. Mira, nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo el poder de entregarla y el poder de recuperarla, esta orden que recibí de mi Padre en Juan 10:17. Soy profundamente bendecido porque nuestro Señor vence a la muerte y a la vida. Amén. El viaje de Jesús, desde la agonía en el huerto de Getsemaní hasta el Calvario, nos enseña una profunda lección sobre valentía, compasión y la verdadera esencia del sacrificio. En un mundo donde a menudo prevalecen el egoísmo y la codicia, se nos recuerda el poder transformador del amor altruista. Jesús no solo enfrentó el dolor físico, sino también la incomprensión, la humillación y la injusticia.
Su entrega voluntaria nos muestra que el verdadero poder reside en la capacidad de darse a los demás, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, en un mundo marcado por la división y la búsqueda incesante de poder, podemos recurrir a la historia de Jesús como un faro de esperanza. Su mensaje de perdón y compasión continúa desafiándonos a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a tender la mano a aquellos que la necesitan. Nos recuerda que, incluso en las situaciones más adversas, siempre hay espacio para la bondad y el perdón. Así que podamos inspirarnos en el coraje de Jesús y en su ejemplo de amor incondicional. Que podamos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos, sabiendo que la verdadera grandeza reside en dar, en lugar de recibir. Que podamos, al igual que Él, elegir el camino de la compasión y la empatía, iluminando el mundo con el brillo de la esperanza y la bondad. Porque, al final del día, es a través del amor y la generosidad que podemos verdaderamente alcanzar la redención y transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de reflexión y aprendizaje. La historia de Jesús nos invita a contemplar profundamente nuestras propias vidas y acciones, y nos recuerda el poder de la compasión y el sacrificio. Si te has sentido inspirado por esta narrativa, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido significativo y reflexivo como este. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo historias que despiertan el alma y promueven el crecimiento personal. No olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos difundir el mensaje de amor y compasión que trae consigo la historia de Jesús, impactando positivamente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu apoyo. Esperamos verte en nuestro próximo video. Únete a nosotros y sé parte de esta hermosa comunidad de crecimiento y amor.